Buenas noches, bienvenidos hermanos y amigos una vez más a este tiempo que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que queremos, antes de comenzar, como todas las noches, pedir al Señor que nos ayude y bendiga este tiempo que vamos a estar en comunión con Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este día que tú nos permites disfrutar. Y ahora queremos suplicarte que nos ayudes, que tomes el control de este tiempo, Señor. En tus manos lo ponemos. Ayúdanos, Padre. Háblanos a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias, si tiene una Biblia a la mano, en el libro de Isaías, en el capítulo 52, y vamos a leer 3 versículos. Isaías 52, versículo 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Despierta, despierta. Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quisiera comenzar primeramente explicando cuál es el contexto en el cual estas palabras fueron proclamadas por el profeta Isaías. Sabemos que Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y sabemos que él profetizó en el reino del sur, del pueblo de Israel, que estaba dividido en 2 reinos. Y a él le tocó, o Dios lo llamó a ministrar o a profetizar al reino del sur, al reino de Judá. Y es ahí cuando el profeta comienza a ver las cosas que Dios le muestra acerca del futuro de su pueblo, que iba a ser llevada cautiva, que iba a ser oprimida por sus enemigos, pero que Dios nunca se iba a olvidar de ellos. A pesar de la indiferencia de su pueblo y la falta de pureza, de santidad, de consagración, Dios había hecho un pacto con su pueblo y los iba a restaurar y los iba a liberar del poder opresor de los babilónicos. Sabemos que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Dios permitió que el imperio babilónico oprimiera a su pueblo Israel como una forma de disciplina, de corrección, para que el pueblo se vuelva a él. El pueblo de Israel había abandonado a Dios y se había vuelto a la idolatría. Comenzaron ellos a adorar los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor. Y a pesar que Dios envió profetas para hablarle y hacerle volver de sus malos caminos, sin embargo ellos no quisieron escuchar a los profetas, ni tampoco quisieron arrepentirse. Entonces Dios los entregó en las manos de sus enemigos y fueron llevados. Muchos de ellos fueron llevados cautivos, prisioneros, para servir a Babilonia. Solo una parte pequeña, un remanente quedó en Jerusalén. A pesar que la ciudad fue destruida, a pesar que la casa de Dios fue totalmente también destruida, saqueada y quemada por los babilónicos, pero todo esto Dios lo permitió como una corrección para su pueblo. Pero el profeta Isaías, que ve el futuro, le habla a su pueblo Israel de parte de Dios, para que ellos sepan que iba a llegar un momento en que Dios iba a actuar y Dios los iba a sacar de esa condición.
que no iba a durar para siempre la ira de Dios, su enojo para con su pueblo, sino que vendría un momento en que el Señor los libertaría del poder de Babilonia, los salvaría, los rescataría otra vez. Y como Dios siempre quiere un pueblo preparado, un pueblo listo para que cuando Él manifieste su poder, su gloria, el pueblo pueda estar listo y pueda salir sin nada que pueda detenerlo, sin nada que pueda obstaculizar su liberación. Y vemos claramente que esto se cumplió en el pueblo de Dios. Pero estas profecías no solamente fueron dadas para el pueblo de Israel de aquel tiempo, sino también para la iglesia de estos tiempos. Porque el Señor ha preparado, como dice el apóstol Pedro, una salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero, en el tiempo final. Es cuando venga la consumación de los tiempos, cuando llegue el momento en que Dios venga por su iglesia. El Señor Jesús vendrá por su iglesia, vendrá para salvar a todos los que le esperan, a todos los que han vivido para Él, a todos los que han consagrado su vida, su corazón al servicio de Él. El Señor vendrá por todos aquellos que aceptaron y creyeron en Jesucristo y aceptaron a través de ese sacrificio, ese pacto perfecto que el Señor hizo para con su pueblo, la iglesia de Cristo. Y al igual que ese tiempo, Dios llama a su pueblo a prepararse. Lo mismo en este tiempo que estamos viviendo. Dios está llamando a su pueblo. Hay 7 palabras o 7 llamados en estos versículos que hemos leído y que vamos hoy a desarrollar solamente el primer llamado, para que usted pueda tener una idea y pueda ir de repente escudriñando en la Biblia. Primeramente, el primer llamado que hace Dios es que su pueblo despierte. Le dice: despierta, despierta. El segundo llamado es: vístete de poder, oh Sión. Cuando habla de Sión, está hablando no solamente de un lugar geográfico ubicado allá en Jerusalén, en Israel, sino habla del pueblo de Dios, del lugar donde mora la presencia de Dios, que es la iglesia. Vístete de poder, el segundo llamado. El tercer llamado: vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. El cuarto llamado es: sacúdete del polvo. El quinto llamado es: levántate. El sexto llamado es: siéntate, Jerusalén. Y el séptimo llamado es: suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. A través de estos llamados, el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel de aquel tiempo, y dice a la iglesia en este tiempo: prepárate, porque pronto se manifestará la salvación del Señor para su pueblo. Y la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista. Como cuando Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que estar ceñidos sus lomos, tenían que estar lista la provisión, tenían que estar preparados para que cuando Moisés dijera: es tiempo de salir, ellos salieran sin ningún inconveniente, sin ningún obstáculo. Y Dios en este tiempo nos está haciendo estos llamados para que estemos preparados para la venida de Cristo, porque Cristo vendrá por segunda vez. Eso está escrito en la palabra de Dios y eso se va a cumplir. Así que quiero desarrollar esta noche el primer llamado, que es: despierta, despierta, le dice el Señor a su pueblo de Israel, y también nos dice a nosotros. Y lleva esta meditación también ese título. ¿Por qué Dios llama a que su pueblo se despierte? ¿Sabe por qué? Simplemente la respuesta es lógica, creo yo. Porque su pueblo estaba durmiendo. No físicamente, sino estaba durmiendo espiritualmente. No hay otra explicación
del por qué Dios lo llama a este pueblo diciéndole: despierta, despierta. Ahora, la doble expresión de despierta, despierta, nos muestra claramente, primeramente, que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no solamente estaba dormido, sino que estaba profundamente dormido. La repetición de estas palabras, despierta, despierta, expresan la intensidad y la urgencia del llamado de Dios debido al estado espiritual en que el pueblo de Dios había caído en ese tiempo. Es como cuando, hablando en lo natural, cuando nos echamos a dormir y podemos caer en un sueño muy profundo, de tal manera que ningún ruido, ningún suceso a nuestro alrededor nos puede despertar. Así que necesitamos que alguien nos insista, alguien que sea persistente diciendo: despiértate, despiértate. Si no, no hay otra manera de poder despertar. Y es por eso que el Señor, a través del profeta Isaías, 2 veces le dice a su pueblo: despierta, despierta. Porque ¿qué estaba sucediendo con el pueblo de Dios en aquel tiempo? El pueblo de Dios estaba viviendo en Babilonia y ellos habían perdido toda esperanza de poder llegar a ser libre otra vez y volver a Jerusalén. El pueblo de Dios había perdido la fe, había perdido la confianza en Dios. Porque a pesar de que Dios había hablado por medio de sus profetas que el cautiverio iba a durar 70 años, y estando ellos a las puertas del cumplimiento de esos 70 años, el pueblo no se preparó para salir de Babilonia y volver otra vez a Jerusalén, la ciudad de Dios. El pueblo de Dios se había acomodado a la forma de vida de Babilonia. Algunos de ellos habían construido ya casas y se habían acomodado, se habían establecido. Algunos habían prosperado haciendo negocios. Otros estaban tomando ya las costumbres babilónicas. Se estaban acomodando a ese siglo, a esa forma de vida. Aunque ellos no eran babilónicos, sin embargo, ellos estaban viviendo como los babilónicos. El pueblo de Dios se había olvidado de Dios, se había olvidado de las promesas de Dios, se habían olvidado de las palabras de Dios. Y mis amados hermanos, un significado también de dormir espiritualmente es que el pueblo había muerto espiritualmente. Así es, estaba muerto espiritualmente. Ya no adoraban a Dios, ya no cantaban a Dios, ya no meditaban en la palabra de Dios, ni se acordaban de su Dios. Pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. Dios nunca se va a olvidar de su pueblo. Si leemos, por ejemplo, el verso número 3 de Isaías 52, dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, es decir, que fueron entregados gratis sin que el enemigo pagara ninguna moneda por ustedes, por tanto sin dinero también serán rescatados. ¿Quién os iba a rescatar? El Señor. El verso 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Señor le está diciendo: tienen que prepararse porque yo vengo a rescatarlos, yo vengo a salvarlos. Sus enemigos no van a poder resistirme, así que prepárense, despierten, despierten. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos: despierten, despierten. Porque fue en ese contexto en que el Señor envía esta palabra
a través del profeta Isaías, que su pueblo se despertara espiritualmente. Ahora, cuando Dios habla de esta manera, o llamando a despertar a su pueblo, siempre lo llaman cuando el pueblo ha tomado dos posiciones o ha caído en dos condiciones. En primer lugar, cuando el pueblo de Dios estaba acomodado al sistema mundano, al sistema anticristiano, como era el imperio babilónico y como lo es ahora en nuestro tiempo el sistema o la forma de vida de las personas que no creen en el Señor Jesucristo, de las personas que no se han arrepentido de sus pecados, las personas que viven en el mundo. Pueden decir que creen en Dios, pero sus hechos dicen lo contrario. Pueden decir que aman a Dios, pero su vida dice lo contrario. Porque el que ama a Dios va a guardar su palabra. Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo podemos ver el amor de una persona hacia Dios? A través de su obediencia a la palabra de Dios. Un cristiano ama a Dios y vive para Dios y guarda los mandamientos del Señor. Si vemos, por ejemplo, algunos, digamos, valga la redundancia, algunos ejemplos en el Nuevo Testamento cuando el Señor habla a través de los apóstoles. En el caso de Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Roma, en el capítulo 13, versículos 13 y 14, el contexto en el cual el Señor lo llama a despertarse a ese pueblo, a esa iglesia, es el siguiente. Dice, andemos como de día, honestamente, o sea, transparentemente, como de día. Nuestros hechos deben estar claros ante los ojos de Dios y ante los ojos de las personas que nos rodean. No en glotonerías, en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No era la forma esa en la que debemos vivir. Por eso dice, andemos como de día. No andemos en glotonerías, en borracheras, en lujurias, lascivias, en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estas palabras o estos textos nos muestran el contexto en el cual la iglesia de Roma estaba cayendo también. Tal vez algunos de los cristianos estaban ahí no siendo honestos, no teniendo dominio propio, estaban practicando de repente la borrachera, la lujuria, la inmoralidad sexual, las lascivias, estaban en contiendas, en envidia, y el apóstol Pablo le escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, y en el verso 11 del capítulo 13 mismo dice ahí, y esto dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está hablando del tiempo de la venida del Señor que estaba y que está cercano, por lo cual nosotros no debemos vivir como vive el mundo, en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en envidia, en contiendas, en pleito, en deshonestidad, etc. Porque parece ser que los hermanos de la iglesia de Roma se estaban acomodando también a la forma de vida de aquel tiempo, como vivían los paganos. Por eso Pablo les escribe, le dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Vivir como el mundo vive es prácticamente como estar durmiendo espiritualmente. Porque la vida de un cristiano es diferente a la del mundo. Sus valores son diferentes a las del mundo. Su conducta, su carácter, su manera de hablar, su manera de pensar de un cristiano es diferente a lo que las personas que no viven bajo el señorío de Cristo practican. Y por eso que Pablo les dice, es ya hora de levantarnos del sueño. Al dejar de vivir de esa manera, eso es un despertar espiritual. Es lo mismo que Isaías estaba diciendo a través
de sus labios al pueblo de Israel: despierta, despierta. Porque ellos también se habían acomodado a la forma de vida de los babilónicos. Es por eso que también Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2 le dice: no se conformen a este siglo, a este mundo, no se conformen. Conformarse significa tomar la forma de vida del mundo. Sino, dice, transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de su entendimiento. Transfórmense, ¿cómo? Renovando su manera de pensar con la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un pueblo que está dormido, una iglesia que está dormida, un cristiano que está dormido, es aquel que está viviendo conforme a este mundo. Se ha acomodado a la vida del mundo. Vive como un mundano, como un pagano, como si alguien que no conociera a Dios. Pero es el llamado de Dios esta noche a todos nosotros, a todos los que hemos creído en el Señor: despierta, despierta, dice el Señor. Tenemos que despertar del sueño. No podemos caer en la forma de vida que el mundo está viviendo, más en estos tiempos que estamos viviendo, como Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Observe esta palabra: está más cerca nuestra salvación. En el tiempo de Isaías la salvación estaba cerca cuando profetizó estas palabras, pero el pueblo no estaba preparado, el pueblo estaba durmiendo. Es por eso que le dice al Señor a través del profeta: despierta, despierta. Y la iglesia de Roma estaba en la misma condición. Y Dios espera que nosotros no estemos en esa condición. Y si por alguna razón hemos estado durmiendo, pues es tiempo de despertarnos. Hablando espiritualmente. Porque físicamente puedes estar lúcido, puedes estar despierto, pero espiritualmente estás durmiendo. Otro ejemplo vemos en la iglesia de Éfeso. El contexto, primeramente, antes de que el apóstol Pablo exhortara a la iglesia a despertarse, aparece en el capítulo 5, verso 3, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Parece ser que también la iglesia de Éfeso estaba cayendo en el letargo, en el sueño espiritual. Y estaban comenzando a practicar, a dejarse llevar por la inmoralidad, por la inmundicia, por la avaricia, por las palabras deshonestas, las lisuras, las maldiciones, los insultos, las jergas. Hermanos, necedades y trujanerías. Eso es lo que significa ese tipo de palabras. Parece ser que ellos estaban otra vez mezclándose con la fornicación, con la inmundicia, con la avaricia, con la idolatría. Se estaban dejando engañar. Por eso le exhorta: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Por qué Pablo le exhorta de esta manera? Porque tal vez algunos de los hermanos estaban otra vez participando con la gente del mundo, en la inmundicia, en la fornicación, en conversaciones obscenas, etcétera. Y Pablo le dice en el verso número 14 del mismo capítulo 5, hemos hablado del contexto, ahora dice, viene la exhortación de Pablo, dice: por lo cual dice, despierta, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque un pueblo de Dios que está viviendo como el mundo es un pueblo que está dormido. Un pueblo que ha dejado la santidad, la pureza, la consagración,
Es un pueblo que está dormido, que se ha acomodado al mundo y está muerto espiritualmente. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque el que está durmiendo espiritualmente es como si estuviera muerto espiritualmente. Y el llamado de Dios se repite otra vez, despierta, despierta, hijo mío, despierta, pueblo de Dios, despierta. Gloria al nombre del Señor. Entonces, una de las primeras razones por la cual Dios llama a que su pueblo se despierte es cuando el pueblo de Dios se está acomodando o se ha acomodado ya al sistema mundano, al sistema anticristiano. Y la segunda razón por la cual Dios llama a despertar a su pueblo es cuando la salvación o la liberación de Dios para con su pueblo está más cerca. Cuando el Señor iba a liberar al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia, que por 70 años estaban ellos sometidos, el Señor le envía esta palabra a través del profeta para que se despierten, porque estaban durmiendo espiritualmente. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver el contexto primeramente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al verso 3 dice, pero acerca de los tiempos, Pablo está hablando acerca del tiempo final, pero dice acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí está hablando Pablo acerca del día de la venida del Señor por su iglesia. Pablo les está diciendo, ustedes no necesitan que yo les vuelva a escribir de estas cosas, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Quiere decir, de una manera sorpresiva, de una manera en donde, hermano, al ladrón no se le espera. El ladrón nos sorprende. Cuando quiere robar una casa, él no te va a avisar, ¿sabe que vengo a tal hora a robarte? No, viene de sorpresa. Te puede hallar durmiendo y te roba todas las cosas. El Señor vendrá no a robar, sino el Señor vendrá como un ladrón en la noche, quiere decir, en una manera sorpresiva. Y la iglesia tiene que estar despierta. Por eso que en el mismo capítulo, en el verso 6, continuando, viene la exhortación de Pablo. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás. No está hablando del sueño natural, por supuesto, porque tenemos que dormir la noche para descansar. Está hablando del sueño espiritual, que muchas veces podemos ser atrapados como hijos de Dios. Pero dice, por tanto, no durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que están en el mundo. Sino velemos, dice. Velar significa estar despierto, estar atento, estar vigilante. Y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros no somos de la noche, somos del día. Hablando en un sentido espiritual, porque el Señor es nuestra luz, caminamos en luz, vivimos en la luz de Jesucristo. Y en ese ámbito de luz no hay lugar para el sueño espiritual. Tenemos que estar atentos. ¿Cuánto más que vemos que aquel día se acerca, hermano? Debemos estar despiertos espiritualmente en ese tiempo que estamos viviendo. No nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. No nos dejemos arrastrar por el desánimo, por la incertidumbre, por la desesperanza, por la incredulidad. Vamos a despertarnos, hermano. El llamado de Dios es despierta, despierta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando vemos que el apóstol Pedro también escribe a la iglesia que estaba dispersa por todo el Asia Menor, le escribe esta carta. En su segunda carta, 2 de Pedro capítulo 3, el contexto dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días
hablando del tiempo final, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando de la venida de Cristo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro está diciendo que va a venir un tiempo donde habrán hombres burladores que van a decir, ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Ves que se demora? No va a venir. Él no va a venir, es mentira que va a venir. En el capítulo 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez Pedro, al igual que Pablo, hablando de la misma cosa y en los mismos términos. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquel día cuando el Señor venga a juzgar al mundo, todo lo que los hombres han hecho en la tierra, lo que han construido, todas las obras de los hombres serán quemadas, serán deshechas, no habrá recuerdo de ellas, porque Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Es por eso que en ese contexto de su carta, el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta, en la misma carta que estamos leyendo, el verso 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Si el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta o esta segunda carta, era también, al igual que la primera carta, para despertar al pueblo, para despertar y que no se dejen engañar por aquellos falsos maestros que estaban diciendo que el Señor no iba a venir, o que iba a tardar, que iba a demorar su venida, o tal vez nunca venga. Pero el apóstol Pedro está advirtiendo, les escribo esta carta y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierta, despierta, lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el llamado del Señor en esta noche es despertar, que su iglesia se despierte, que tú, mi hermano, te despiertes espiritualmente. No seas como aquella persona que cae en un sueño profundo, que hasta puede estar incendiándose su casa, y como es tan profundo el sueño, no escucha los gritos que le están diciendo, despiértate, despiértate, y corre peligro su propia vida. Hubo un tiempo en que Dios despertó a su pueblo, justamente en el tiempo de Babilonia. Dice en Esdras capítulo 1, verso 1 al verso 2, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. El verso número 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que despertó el Señor en su pueblo y en el rey Ciro? Despertó su espíritu. No su cuerpo, sino su espíritu. Porque a Dios se le sirve en espíritu y en verdad. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. A Dios se le ora en espíritu y en verdad. A Dios se le canta en espíritu y en verdad. A Dios se le obedece en espíritu y en verdad. Y tenemos que estar despiertos en nuestro espíritu. Aunque físicamente tal vez estamos cansados, pero nuestro espíritu tiene que estar vigilante constantemente, mis amados hermanos. Y aquel tiempo cuando Dios quiso sacar a su pueblo de Babilonia, así como habló a través del profeta Isaías y del profeta Jeremías, llegó el momento en que Dios despertó a este pueblo. ¿Y sabe con qué lo despertó? Con su palabra. Su palabra vino al corazón del rey Ciro
y luego la escucharon, hermanos, los sacerdotes, los ancianos, los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Gloria a Dios. Dios despertó a su pueblo enviando su palabra. Y en esta noche la palabra es despierta. Despierta, hermano. Deja de dormir. Deja de estar durmiendo espiritualmente. Levántate en el nombre del Señor. Despiértate del sueño. Mire, cuando el Señor Jesús habló acerca de la importancia de estar despiertos para el tiempo de su venida a la tierra, en Lucas capítulo 21, verso 34 dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. ¿De qué día está hablando? El día que vendrá el Señor a la tierra a juzgar. Verso 36 dice: velad pues en todo tiempo orando. La palabra velar significa estén vigilantes, estén despiertos espiritualmente. Velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a mantenernos despiertos espiritualmente? Aquí dice: velad pues en todo tiempo orando. En todo tiempo. No solamente en los tiempos de peligro, de necesidad, de angustia, sino en todo tiempo debemos estar despiertos, hermanos, espiritualmente. ¿Y cómo nos mantenemos despiertos espiritualmente? Orando, orando. La oración nos mantiene despiertos. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y en vez de mantenerse fieles a Dios, en vez de mantener la fe viva en su Dios, la esperanza en el Dios de salvación, el Dios de Israel que los sacó de Egipto, en vez de mantenerse santos, ellos comenzaron a mezclarse con los babilónicos. Comenzaron a vivir y hablar como los babilónicos hablaban. Otros se habían ya acomodado y se estaban estableciendo para quedarse ahí y no volver a Jerusalén. Otros habían abierto negocios y estaban prosperando. Pero quienes tenían la fe en Dios, quienes todavía tenían la esperanza que el Señor no los dejaría para siempre bajo el poder de sus enemigos, ellos fueron despertados en su espíritu cuando el Señor envió esta palabra a través del rey Ciro para que vuelvan a Jerusalén y vuelvan a reedificar la casa de Dios y vuelvan a adorar y servir al Dios Todopoderoso. ¿Cómo estamos en este tiempo, mis amados hermanos? ¿Está usted despierto o ha caído en el sueño profundo? Es tiempo de despertar. Despierta, despierta. Es el llamado de Dios. Porque el Señor viene por una iglesia que está despierta. Acuérdese la parábola de las 10 vírgenes. Fueron 5 las que no prepararon o no guardaron aceite. Y cuando el Señor, el novio, vino a medianoche, quisieron recién llenar sus vasijas con aceite porque la luz se le apagaba de sus lámparas. Dice que cuando ellas quisieron entrar después de ir a buscar aceite a esa última hora, el aceite es tipo del Espíritu Santo, fueron a tocar la puerta, pero el Señor había cerrado ya la puerta.
y le estaban clamando: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y el Señor termina esta parábola diciendo en el verso 13 del capítulo 25 de Mateo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad significa estar despierto, no estar dormidos, sino estar despiertos, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Despierta, mi hermano. Despierta, mi hermana. Vuelve a la oración. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la santidad. Vuelve a consagrarte. Vuelve a buscar a Dios en ayuno y en oración. Vuelve a predicar la palabra de Dios. Vuelve a buscar a Dios. No por necesidad. No porque quieres que Él te dé algo solamente, sino porque necesitas su presencia. Tal vez estás afanado en las cosas de este mundo. Estás enredado en las cosas de este mundo. Ya estás hablando como el mundo habla. Estás pensando como el mundo piensa. No, mi hermano, vuelve. Despiértate en el nombre del Señor. Esta es una noche que el Señor quiere despertar a su pueblo. Y si Dios envió una palabra a través del rey Ciro y a través del profeta Isaías y Jeremías, el Señor en esta noche está usando mis labios para decirte, hermano, amada hermana, despierta. Despierta en tu espíritu, despiértate. Vuelve a ser espiritual. Deja de ser carnal. Vuelve a ser espiritual. Deja de ser mundano, de vivir como el mundo, de hablar como el mundo, de pensar como el mundo, de actuar como el mundo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te quiere despierto. Iglesia, Dios te quiere despierta. Despiértate tú que duermes, le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tendrás la luz otra vez de Cristo. No es tiempo de dormir. Es cierto que no hay oportunidad de reunirnos todavía en un lugar, pero Dios no está limitado a un lugar. Dios no está confinado a un lugar. Ahí en tu casa, búscalo. Ahí en tu casa, búscalo en oración. No te duermas. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Que Dios despierte tu espíritu en esta noche. Oro al Señor para que el Señor despierte tu espíritu, despierte mi espíritu y despierte el espíritu de todo aquel que, hermano, es pueblo de Dios, y aún aquellos que no son del pueblo de Dios, se despierte su espíritu como fue despertado el espíritu de Ciro para hacer la voluntad de Dios. Así se despierte tu espíritu esta noche. Vuelve a la oración. Vuelve a cantar a tu Dios. Vuelve a alabarlo, vuelve a adorarlo, vuelve a bendecirlo, vuelve a ayunar, vuelve a leer la palabra de Dios. Si has caído, levántate. El Señor levanta a los caídos. Si has pecado, arrepiéntete, pero vuelve a la vida, vuelve a la luz, vuelve a la lucidez. Despiértate, sed sobrios y velad en oración, dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Despierta, despierta. Es el primer llamado a su iglesia que el Señor hace en este tiempo. Y oro que el Señor en esta noche pueda despertar nuestro espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Solo tú conoces la condición de tu pueblo, de esos niños, de esos jóvenes, de esos hijos adultos y ancianos tuyos. Conoces su condición espiritual. Y tal vez estamos durmiendo. Nos puede sorprender tu venida en cualquier momento. Despiértanos esta noche, Padre. Así como despertaste el espíritu de Ciro y de los levitas, de los sacerdotes, de los ancianos del pueblo de Israel para volver a Jerusalén. Así despiértanos para volver a ti, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Y perdona nuestros pecados. Perdónanos si nos hemos estado acomodando a este mundo. Nos hemos olvidado de ti. Hemos dejado la oración, hemos dejado tu palabra. Perdónanos.
por buscarte solamente cuando necesitamos una ayuda tuya, o cuando tenemos un problema, o cuando estamos en peligro de muerte. Solamente te buscamos ahí y luego nos olvidamos. Perdónanos, Señor. Debemos buscarte en todo tiempo, Padre. Despierta mi espíritu. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor, para volverte a servir. En el nombre de Jesús, oro por todas las personas que están enfermos con este virus, Señor, que está atacando los pulmones de muchas personas. Por aquellos que están en sus casas, que se están recuperando. Aquellos que están en los hospitales, en cama UCI, como mi amigo Torres Caguana, Señor. Oro por él, por su vida y por todos los que han pedido oración. Guarda tu iglesia allá en Bagua, allá en Chincha, allá en Pisco. Guarda tu iglesia allá en Coyique, en Villa El Salvador, en Barrios Altos, en el Rímac, aquí en el Agustino, en Ventanilla. Guarda tu iglesia, Padre. Guarda tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más anciano. Y despiértanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Vayamos meditando Isaías 52, del verso número 1 al 3. Vamos a seguir hablando en estos días sobre este tema. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom.